La Biblia ya lo sabía. La regla de oro para multiplicar el dinero que Warren Buffett usa. Hace más de 3000 años, la Biblia reveló un secreto que pocos entendieron. Un secreto que no habla solo de fe, sino de estrategia. Mientras muchos buscan fórmulas complicadas para enriquecerse, Warren Buffett, el legendario inversor, demostró que la respuesta está en un principio simple pero revolucionario: la regla de oro. Sí, esa misma regla que dice: haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Pero ¿qué tiene esto que ver con el dinero? Todo, porque la riqueza verdadera no viene de la explotación, sino de crear valor. Buffett construyó su fortuna invirtiendo en empresas que respetan a clientes, empleados y sociedad. Y la Biblia ya advertía: mejor es lo poco con justicia que grandes ganancias con injusticia. Proverbios 16:8. Aquí está la verdad que nadie te contó. Multiplicar dinero no es un juego de suerte o codicia. Es un viaje de sabiduría, paciencia y ética. Valores que unen a la Biblia y al mayor inversor del mundo. En este video descubrirás cómo la parábola de los talentos condena el miedo a invertir, por qué Buffett evita las deudas como si fueran un pecado capital, y el paso a paso para usar la generosidad como palanca financiera. Si estás cansado de promesas vacías y quieres una estrategia que funciona desde hace milenios, no pierdas ni un segundo de este video. Pero antes, verifica si estás suscrito a nuestro canal. Sigamos. La regla de oro en la Biblia y las inversiones. ¿Qué tiene que ver la regla de oro de la Biblia con las inversiones? La respuesta está en el corazón de la filosofía de Warren Buffett. En el Sermón del Monte, Jesús dijo: haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Mateo 7:12. Parece simple, pero Buffett convirtió este principio en una estrategia multimillonaria. ¿Cómo? Él invierte en empresas que crean valor real para las personas. Coca-Cola, por ejemplo, no vende solo refrescos, ofrece experiencias, emplea a miles y dinamiza economías locales. Buffett no compra acciones de empresas que explotan clientes, evaden impuestos o dañan a la sociedad. Para él, el lucro sin ética es un fracaso disfrazado. La Biblia ya lo advertía: mejor es lo poco con justicia que grandes ganancias con injusticia. Proverbios 16:8. Y Buffett lo ha demostrado durante décadas. En 2020, Berkshire Hathaway donó $3.600 millones a causas sociales. Evita empresas tabacaleras, aunque sean rentables. El mensaje es claro: invertir con ética no es ser bueno, es una estrategia inteligente. Las empresas que respetan a clientes y empleados generan lealtad y beneficios sostenibles. Pausa breve. ¿Y tú? ¿Tus decisiones financieras reflejan la regla de oro? ¿Inviertes en empresas que hacen el bien? Acción práctica hoy. Abre tu cartera de inversiones y pregúntate: ¿esta empresa trata a los demás como quisiera ser tratado? Si la respuesta es no, quizás sea hora de reconsiderar. La sabiduría bíblica sobre la paciencia y el largo plazo. La Biblia no es solo un libro de fe, es un manual de estrategia para quien entiende que el tiempo es el mayor aliado de la prosperidad. Mientras el mundo moderno vive obsesionado por resultados inmediatos, la sabiduría bíblica y Warren Buffett nos recuerdan: la verdadera riqueza es fruto de semillas plantadas hoy y cosechadas décadas después. En la Biblia, todo tiene su tiempo determinado, y hay tiempo para todo propósito bajo el cielo. Eclesiastés 3:1. La paciencia es exaltada repetidamente como virtud divina. En el Salmo 40, David escribe: pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó hacia mí. Hasta la naturaleza, citada en Proverbios 13:12, enseña: la esperanza frustrada aflige el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Un ejemplo claro es la historia de Abraham y Sara, quienes esperaron 25 años por la promesa de un hijo. El mensaje es claro: Dios actúa en su tiempo, no en el nuestro. En Warren Buffett, el inversor más paciente del planeta, vive bajo un lema: nuestro horizonte preferido es para siempre. En 1988, compró acciones de Coca-Cola por $1.200 millones. 35 años después, esa inversión vale $25.000 millones, un retorno de 2000%. Buffett no vendió ni durante crisis como la de 2008 o la pandemia de 2020. Su secreto: no invierte en empresas, invierte en legados. Apple, por ejemplo, fue adquirida en 2016 y hoy representa el 40% de su cartera. Mientras otros corrían a vender ante la primera caída, Buffett esperó y vio el valor subir un 600%. ¿Por qué la paciencia es tan poderosa? Interés compuesto. La Biblia ya intuía este concepto con la parábola de los talentos. Una pequeña inversión, multiplicada por el tiempo, se convierte en una fortuna. Ciclos naturales. Los mercados caen y suben, como las estaciones en Eclesiastés. Quien mantiene la calma cosecha en los momentos de alza. Elimina el error humano. Decisiones impulsivas, motivadas por el miedo o la codicia, son el peor enemigo del inversor. El mundo moderno versus la sabiduría ancestral. Hoy, aplicaciones de inversión prometen enriquecer en días, e influencers venden hacks
para ganancias rápidas. Pero la Biblia y Buffett revelan la ironía. Quien corre tras el viento termina con nada. Un estudio de Fidelity mostró que los inversores más exitosos son aquellos que olvidan sus contraseñas de corretaje, es decir, no tocan sus inversiones durante décadas. ¿Cómo aplicar esto hoy? Fija metas de 10 años o más. Compra acciones de empresas sólidas, como hace Buffett, y solo revisa tu cartera una vez al año. Ignora el ruido. Las noticias diarias son irrelevantes para quien piensa en décadas. Usa la Biblia como recordatorio. Cuando la ansiedad llegue, relee Proverbios 23:4. No te afanes por hacerte rico, sé prudente. La paciencia no es pasividad, es el coraje de confiar en el proceso, incluso cuando todo parece derrumbarse. Como dice Santiago 5:7, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Buffett, el labrador de Wall Street, solo cosechó miles de millones porque supo esperar. La parábola de los talentos, multiplicando recursos. La Biblia relata una de las historias más reveladoras sobre gestión de recursos. La parábola de los talentos. En ella, un hombre rico entrega cantidades diferentes de dinero, llamadas talentos, a 3 siervos antes de viajar. 2 de ellos invierten y multiplican el valor recibido. El tercero, por miedo, entierra el dinero en el suelo. Al regresar, el Señor elogia a los primeros, pero condena al último diciendo, quitadle el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, hasta lo que tiene, le será quitado. Mateo 25:28-29. Warren Buffett y la lección de los talentos. Al igual que los siervos fieles, Buffett entendió que el dinero quieto es una oportunidad perdida. Cuando comenzó a invertir en la década de los 50, no poseía los 5 talentos. Empezó con poco, pero usó cada centavo de forma estratégica. Su primera inversión fue en acciones de una empresa de servicios públicos y, aunque los rendimientos fueron modestos, reinvirtió todo. Poco a poco, esos 2 talentos iniciales se convirtieron en una fortuna que desafía la imaginación. El error del siervo temeroso en la vida real. Enterrar recursos es el equivalente moderno a dejar dinero en una cuenta de ahorros durante décadas. Un ejemplo, si hubieras invertido $1,000 en renta fija convencional hace 30 años, hoy tendrías un valor que apenas sigue la inflación. En cambio, quienes aplicaron el mismo monto en empresas sólidas, como hizo Buffett, vieron su capital multiplicarse decenas de veces. Porque esta parábola es actualísima. Dios no premia la pasividad. La condena al siervo que enterró el talento muestra que la inacción es un pecado financiero. El riesgo calculado no es pecado. Los siervos exitosos no apostaron en pirámides o juegos de azar. Usaron sabiduría. Al igual que Buffett, evita especulaciones y se enfoca en negocios comprensibles. La multiplicación exige acción. No basta recibir recursos. Hay que ponerlos a trabajar. ¿Cómo aplicar la parábola hoy? Empieza con lo que tienes. No esperes el momento perfecto. Buffett comenzó con cientos de dólares, no millones. Reinvierte las ganancias. Al igual que los siervos multiplicadores, usa los rendimientos para generar más crecimiento. Huye de la mentalidad de escasez. Enterrar talentos es síntoma de miedo. Edúcate, estudia el mercado y toma decisiones informadas. La lección final de la parábola. Dios no exige que todos sean Warren Buffett, pero sí responsabilidad con lo que se nos confía. Si tienes recursos, aunque parezcan insignificantes, tu deber es hacerlos rendir. Como dijo el propio Buffett, no guardes dinero bajo el colchón. Incluso un rendimiento modesto es mejor que cero. Warren Buffett y la ética en los negocios. La ética es el cimiento invisible que sostiene tanto la sabiduría bíblica como el imperio de Warren Buffett. Mientras el mundo financiero a menudo celebra atajos y ganancias rápidas, la Biblia y Buffett nos recuerdan que la verdadera riqueza no se construye sobre arena movediza, sino sobre roca sólida de integridad. En la Biblia, el libro de Proverbios es contundente. Mejor es lo poco con justicia que grandes ganancias con injusticia. Proverbios 16:8. El engaño, la explotación y la codicia son repetidamente condenados, como en Miqueas 6:11. ¿Acaso seré puro con balanzas injustas y con bolsas de pesas falsas? El mensaje es claro. Dios aborrece los negocios que perjudican al prójimo. Un ejemplo impactante es la historia de Zaqueo, quien, tras encontrarse con Jesús, restituyó 4 veces más a quienes había defraudado. Lucas 19:8. En Warren Buffett, el oráculo de Omaha es famoso por su frase: se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para arruinarla. Por eso, evita empresas con prácticas cuestionables.
incluso si prometen ganancias astronómicas. En la década de los 90, por ejemplo, se negó a invertir en compañías tabacaleras, afirmando: "No quiero ganar dinero causando cáncer a las personas". ¿Cómo se traduce la ética en estrategia financiera? Transparencia. Buffett escribe cartas anuales a los accionistas detallando aciertos y errores, algo raro en el mundo corporativo. Responsabilidad social. Berkshire Hathaway prioriza empresas que tratan a los empleados con dignidad, como See's Candies, que nunca realizó despidos masivos, incluso en crisis. Rechazo a los atajos fáciles. En 2001, durante el escándalo de Enron, Buffett se mantuvo alejado de esquemas contables opacos, preservando su reputación. ¿Por qué la integridad es rentable? La Biblia y Buffett coinciden. Los negocios éticos atraen confianza, y la confianza es la moneda más valiosa del mercado. Un estudio de Harvard Business School mostró que empresas con prácticas transparentes tuvieron rendimientos 3 veces superiores en 10 años. Cuando Berkshire compra una empresa, su valor sube de inmediato, no por magia, sino porque el nombre de Buffett es sinónimo de integridad. El costo de la deshonestidad. La Biblia advierte que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, y en el mundo financiero, esto se traduce en multas, quiebras y reputaciones destruidas. La caída del banco Lehman Brothers en 2008 es un ejemplo. Ganancias cortas con hipotecas basura llevaron a un colapso multimillonario. ¿Cómo actuar hoy? Evalúe sus elecciones. Invierta en empresas que respetan a clientes y empleados, no solo en las que tienen altos beneficios. Sea transparente. Si tiene un negocio, evite promesas milagrosas. Como dice Buffett, solo prometa lo que pueda cumplir. Corrija errores. Al igual que Saqueo, si cometió una injusticia financiera, repárela. La ética no es un obstáculo, es un acelerador. Buffett demuestra que es posible ser el hombre más rico del mundo sin sacrificar valores. Su fortuna no proviene de esquemas, sino de décadas cultivando confianza. La Biblia lo resume en Proverbios 22:1. Más digno de ser escogido es el buen nombre que las muchas riquezas. La importancia de evitar deudas y vivir con moderación. La Biblia y Warren Buffett comparten una verdad incómoda para el mundo moderno. El endeudamiento es una prisión invisible y la moderación es la clave para la libertad financiera. Mientras la sociedad celebra el consumo inmediato, ambos nos alertan de que la verdadera prosperidad nace de la disciplina y el autocontrol. En la Biblia, el libro de Proverbios es directo. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7. La esclavitud por deudas no es una metáfora, era una realidad en tiempos bíblicos. La ley mosaica, por ejemplo, establecía el año del jubileo, cuando todas las deudas se perdonaban y las tierras volvían a sus dueños originales. Levítico 25:10. Era un recordatorio divino. Las deudas pueden corromper hasta las relaciones más sagradas. Un ejemplo impactante es la historia de Eliseo y la viuda, 12 Reyes 4:1-7, que casi perdió a sus hijos por un acreedor implacable, pero fue salvada por un milagro que comenzó con lo poco que tenía, una vasija de aceite. En Warren Buffett, el hombre que podría comprar islas enteras elige vivir con sencillez. Su casa en Omaha, comprada en la década de los 50 por un valor modesto, sigue siendo su hogar hasta hoy. Maneja autos usados, evita lujos extravagantes, y su comida favorita es una hamburguesa con Coca-Cola. Buffett no hace esto por frugalidad mórbida, sino por una filosofía clara. Gaste lo que sobra después de invertir, no invierta lo que sobra después de gastar. ¿Por qué las deudas son tan peligrosas? Intereses compuestos invertidos. Así como las inversiones crecen con el tiempo, las deudas se multiplican como una bola de nieve. La Biblia lo ilustra con la historia del siervo que debía 10,000 talentos, Mateo 18:24, una suma imposible de pagar. Pérdida de libertad. Quien debe dinero vive bajo presión constante, como Nabot, 1 Reyes 21, quien prefirió morir antes que vender su herencia para saldar deudas. Riesgo de malas decisiones. La desesperación lleva a elecciones equivocadas. Buffett advierte, solo cuando baja la marea se descubre quién nadaba desnudo. Las deudas revelan fragilidades en tiempos de crisis. El mito del crédito fácil en el siglo XXI. Tarjetas de crédito, préstamos consignados y financiamientos a largo plazo venden la ilusión de que es posible tenerlo todo ahora. Pero la Biblia y Buffett desenmascaran esta trampa. Estudios revelan que las familias endeudadas tienen 3 veces más probabilidades de desarrollar ansiedad y conflictos familiares. Buffett, por su parte, construyó su fortuna sin contraer deudas significativas para invertir. Su lema es simple: si necesitas pedir prestado para comprar algo, no puedes pagarlo. ¿Cómo vivir con moderación hoy? Priorice necesidades sobre deseos. La Biblia diferencia el pan
pan nuestro de cada día, Mateo 6:11, de los excesos. Haga una lista de sus necesidades reales antes de gastar. Cree un fondo de emergencia. Buffett recomienda tener reservas para al menos 6 meses de gastos. Esto evita préstamos en crisis. Use deudas solo para activos que se valorizan, como la casa de la viuda de Eliseo, que generó ingresos. Invierta en educación, bienes raíces o negocios, no en autos o ropa. La moderación como estilo de vida. Vivir por debajo de las posibilidades no se trata de privación, sino de libertad. La Biblia lo celebra en 1 Timoteo 6:6. Grandes ganancias es la piedad con contentamiento. Buffett, incluso con una fortuna que supera los cientos de miles de millones, mantiene hábitos simples porque entiende: la riqueza no es lo que ostentas, sino lo que preservas. El camino hacia la libertad. Paso 1. Liste todas sus deudas, de la más pequeña a la más grande. Paso 2. Pague primero las de intereses más altos, como tarjetas de crédito. Paso 3. Celebre cada deuda saldada, así como la Biblia celebra el jubileo. Recuerde, la moderación no limita su vida, la amplía. Como dijo Buffett, la riqueza es como agua salada. Cuanto más bebes, más sed tienes. La Biblia lo confirma. Quien ama el dinero nunca tendrá suficiente. Eclesiastés 5:10. Diversificación y sabiduría. No pongas todos los huevos en la misma canasta. La Biblia y Warren Buffett enseñan que la verdadera sabiduría financiera está en proteger tus recursos mientras los multiplicas. Mientras el mundo intenta convencerte de apostar todo en oportunidades únicas, ambos revelan un principio inmutable. La diversificación no es miedo, es estrategia. En la Biblia, en Eclesiastés, Salomón escribe: reparte tus bienes en 7 o en 8 partes, porque no sabes qué mal vendrá sobre la tierra. Eclesiastés 11:2. Esta es una de las primeras menciones a la diversificación en la historia. La lección es clara. Hasta el rey más sabio del mundo sabía que concentrar recursos en un solo lugar es riesgo de ruina. Un ejemplo práctico es la historia de José en Egipto. Mientras los egipcios confiaban en años de cosechas abundantes, José diversificó. Almacenó grano en tiempos de abundancia para sobrevivir 7 años de hambruna. Génesis 41. En Warren Buffett, aunque es conocido por invertir fuerte en empresas específicas, Buffett nunca pone todos los huevos en la misma canasta. Berkshire Hathaway posee más de 60 empresas en sectores tan variados como energía, seguros, tecnología y alimentos. Cuando le preguntan por qué no se enfoca solo en lo más rentable, responde: solo los peces muertos siguen la corriente. ¿Por qué la diversificación es un acto de sabiduría? Protege contra imprevistos. Al igual que José se preparó para la hambruna, tener inversiones en distintos sectores reduce el riesgo de perderlo todo en una crisis. Aprovecha oportunidades ocultas. Mientras todos corrían a la tecnología en los 90, Buffett invertía en sectores tradicionales, como ferrocarriles, y cosechó ganancias estables por décadas. Equilibra codicia y cautela. La Biblia condena la avaricia, pero también el miedo excesivo. Diversificar es el término medio. El peligro de la ilusión del todo o nada. La historia de Sansón, Jueces 16, ilustra el riesgo de confiar en una única fuerza. Lo perdió todo al revelar el secreto de su fuerza. En el mundo financiero, es equivalente a apostar toda tu economía en criptomonedas o en una sola acción. Buffett advierte: la diversificación es protección contra la ignorancia. Funciona muy bien si no sabes lo que haces. ¿Cómo diversificar como un sabio? Entiende tus sectores. Al igual que José separó el grano, divide tus inversiones entre renta fija, acciones, bienes raíces y reservas de emergencia. Sigue la regla de Salomón. Si tienes $10,000, no lo inviertas todo en un negocio. Distribúyelo en 7 u 8 opciones. Reevalúa periódicamente. La Biblia habla de tiempos de sembrar y tiempos de cosechar. Eclesiastés 3:2. Revisa tu cartera cada 6 meses para ajustarla a los cambios. La trampa de la falsa diversificación. Comprar 10 acciones del mismo sector, como tecnología, no es diversificar, es ilusión. La crisis de 2008 lo demostró. Quienes tenían inversiones solo en bancos o bienes raíces, lo perdieron todo. La verdadera diversificación exige variedad de sectores, países y tipos de activos. Ejemplo práctico. Imagina que tienes $100,000. Siguiendo a Salomón y Buffett, $30,000 en renta fija, bonos del tesoro, CDBs, $20,000 en acciones de empresas de consumo, como Coca-Cola, $20,000 en energía, acciones de petroleras, $10,000 en bienes raíces, fibras o REITs, $10,000 en reserva de emergencia, $10,000 en proyectos sociales, generando impacto y retorno. La sabiduría detrás de los números. La Biblia no condena el lucro, pero sí su idolatría. Al diversificar, reduces la tentación de poner el dinero en el centro de tus decisiones. Como dice Mateo 6:24, nadie puede servir a 2 señores, no podéis servir a Dios y al dinero. El paso a paso para comenzar. Paso 1. Haz una lista de todo lo que tienes: inversiones, ahorros,
propiedades. Paso 2. Identifica dónde estás concentrado. 70% en ahorros. Paso 3. Redistribuye gradualmente, sector por sector. Recuerda, la diversificación no se trata de acertar siempre, sino de sobrevivir a los errores. Como dice Buffett, es mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso. La generosidad como herramienta de prosperidad. La generosidad es uno de los principios más paradójicos de la Biblia y también uno de los más poderosos. Mientras el mundo cree que acumular es el camino a la riqueza, las Escrituras y Warren Buffett revelan que quien abre la mano, abre puertas. La generosidad no es caridad, es una estrategia financiera comprobada durante milenios. En la Biblia, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. La generosidad es tan central que incluso la cosecha se planeaba para dejar espigas a los pobres. Levítico 19:9-10. La historia de la viuda de Sarepta, 1 Reyes 17:7-16, lo ilustra. Ella dio su última harina al profeta Elías y, a cambio, nunca le faltó alimento en su casa. El principio es claro: Dios multiplica lo que se comparte. En Warren Buffett, el hombre que podría comprar países enteros, donó más del 99% de su fortuna. En 2010, junto a Bill Gates, creó The Giving Pledge, un compromiso de multimillonarios para donar la mitad de su riqueza en vida. Buffett no ve esto como pérdida, sino como inversión en un legado. Sus donaciones a fondos educativos y de lucha contra la pobreza superan los $50,000 millones. ¿Por qué la generosidad genera prosperidad? Ley de reciprocidad. La Biblia promete: dad y se os dará. Lucas 6:38. No es magia, es psicología. Las personas generosas atraen colaboraciones, oportunidades y confianza. Ruptura de la escasez. Quien acumula por miedo vive en la prisión del nunca es suficiente. La generosidad libera de esa mentalidad. Impacto colectivo. Buffett sabe que las sociedades estables generan mercados prósperos. Donar a la educación, por ejemplo, crea futuros consumidores y emprendedores. El mito de primero enriquécete, luego dona. La Biblia desmonta esta idea con la ofrenda del joven David. Antes de vencer a Goliat, dio 5 panes y 2 peces a un ejército hambriento. 1 Samuel 17:17-18. La lección: empieza pequeño, pero empieza ahora. Buffett comenzó a donar a los 26 años, cuando aún no era multimillonario. ¿Cómo practicar la generosidad estratégica? Done tiempo antes que dinero. Sea voluntario en proyectos sociales. La Biblia valora los 2 óbolos de la viuda. Marcos 12:42. Ofrendas que cuestan esfuerzo. Invierta en causas que generan ciclos virtuosos. Educación, microcréditos y salud crean retorno colectivo. Sea anónimo. Jesús enseñó: no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Mateo 6:3. La generosidad sin aplausos purifica la intención. La generosidad como palanca financiera. Estudios de la Universidad de Harvard muestran que las empresas socialmente responsables tienen ganancias hasta un 20% mayores. Empleados motivados, clientes leales e impuestos reducidos. En algunos países, son algunos beneficios. Buffett, por ejemplo, compró Dairy Queen, en parte porque apoyaba comunidades rurales y vio dispararse sus ventas. El peligro de la generosidad vacía. La Biblia advierte: si das limosna para ser visto, ya has recibido tu recompensa. Mateo 6:2. Donar para aparecer en redes sociales o ganar exenciones fiscales pierde el propósito. La verdadera generosidad es discreta y transformadora, como la de José, que salvó naciones sin buscar fama. Pasos para comenzar hoy. Paso 1. Separe el 1% de sus ingresos mensuales para donar. Paso 2. Elija una causa alineada con sus valores. EJTA, niños necesitados, preservación ambiental. Paso 3. Monitoree el impacto. Visite proyectos o lea informes. La generosidad como estilo de vida. Buffett aún hace compras en mercados populares y dona miles de millones. Él entiende: la riqueza no es lo que guardas, sino lo que compartes. La Biblia lo resume: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la pobreza. Proverbios 11:24. La búsqueda de conocimiento y sabiduría. La Biblia y Warren Buffett coinciden en un punto fundamental. El conocimiento no es un lujo, sino la herramienta más poderosa para construir riqueza. Mientras el mundo se distrae con atajos y fórmulas mágicas, ambos revelan que la verdadera prosperidad nace de la humildad de reconocer que siempre hay más por aprender. En la Biblia, Salomón, el rey más sabio de la historia, no pidió riquezas ni poder, sino un corazón entendido para gobernar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. 1 Reyes 3:9. Dios lo recompensó no solo
solo con sabiduría, sino también con oro y plata en abundancia. El libro de Proverbios refuerza: adquiere sabiduría, ella es más preciosa que los rubíes. Proverbios 3:15. Hasta Jesús, en Lucas 2:46, pasó horas en el templo discutiendo con doctores de la ley, un joven que priorizaba el aprendizaje. En Warren Buffett, el inversor multimillonario dedica el 80% de su día a la lectura. En sus palabras, cuanto más aprendes, más ganas. De joven, devoraba libros como El inversor inteligente, de Benjamin Graham, y hoy sigue leyendo informes anuales de empresas como si fueran novelas. Su sed de conocimiento es tan famosa que, en una reunión con ejecutivos de Goldman Sachs, sorprendió al citar detalles oscuros del balance patrimonial de la empresa. Porque el conocimiento es el cimiento invisible de la riqueza. Evita errores costosos. La Biblia narra la historia de Roboam, hijo de Salomón, quien ignoró consejos sabios y perdió el reino. Primero Reyes 12. Buffett, en cambio, evitó la burbuja de las .com porque estudió la historia de crisis pasadas. Revela oportunidades. Daniel, en la Biblia, interpretó sueños y salvó naciones gracias a su conocimiento. Daniel 2. Buffett identificó a Apple como una empresa de consumo, no de tecnología, y ganó miles de millones. Transforma el miedo en confianza. Quien estudia el mercado no teme las caídas. Las ve como oportunidades para comprar activos a precio de oferta. El mito del talento innato. La Biblia muestra que hasta los héroes más grandes necesitaron aprender. Moisés, criado como príncipe de Egipto, pasó 40 años en el desierto antes de liderar a Israel. Buffett, por su parte, comenzó cometiendo errores. Su primera empresa, Buffett Partnership, tuvo altibajos hasta que perfeccionó su estrategia. ¿Cómo buscar sabiduría hoy? Lea como un devoto. Buffett lee 500 páginas al día. Empiece con 30 minutos diarios. Libros de finanzas, biografías o incluso la Biblia. Aprenda de los errores. Lleve un diario de inversiones para registrar aciertos y fracasos, como los salmistas registraban sus reflexiones. Encuentre mentores. Busque consejeros experimentados, como Timoteo tuvo a Pablo. Douglas Timoteo 1:2. La trampa del conocimiento superficial. La Biblia advierte: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. 1 Corintios 8:1. Buffett complementa: no inviertas en algo que no entiendes. Especialícese en pocas áreas, pero domínelas. Por ejemplo, entienda cómo una empresa genera flujo de efectivo antes de comprar sus acciones. Estudie la historia económica de su país para anticipar ciclos. Ejemplo práctico: en 2008, mientras muchos corrían a vender acciones durante la crisis, Buffett compró acciones de Goldman Sachs y General Electric, GE. ¿Por qué? Había estudiado crisis anteriores y sabía que las grandes empresas sobreviven y se fortalecen. Pasos para comenzar. Paso 1. Elija un libro de finanzas y uno bíblico, como Proverbios, para leer en paralelo. Paso 2. Dedique 15 minutos diarios a analizar los informes de una empresa que admire. Paso 3. Únase a grupos de estudio o foros en línea para discutir ideas. La sabiduría como herencia. Salomón escribió Proverbios para su hijo. Proverbios 1:8. Buffett, por su parte, donó miles de millones a la educación porque sabe: el conocimiento es la única herencia que no puede ser robada. Recuerde, la Biblia no promete riqueza fácil, pero garantiza que el fruto de la justicia es árbol de vida. Proverbios 11:30. Y Buffett resume: invertir en ti mismo es el mejor negocio que puedes hacer. Evitar la codicia, la trampa de las inversiones impulsivas. La codicia es una trampa tan antigua como la humanidad. Mientras el mundo financiero celebra historias de enriquecimiento rápido, la Biblia y Warren Buffett lanzan una alerta: quien corre tras el viento termina con nada. Ambos enseñan que la verdadera riqueza no nace de la ambición desmedida, sino de la capacidad de reconocer cuándo es suficiente. En la Biblia, la codicia es repetidamente condenada como un pecado mortal. En el libro de Josué, Acán escondió plata y un manto babilónico tras la caída de Jericó, desobedeciendo el mandato divino. El resultado: él y su familia fueron castigados con la muerte. Josué 7. En la parábola del rico insensato, Lucas 12:16-21, Jesús cuenta la historia de un hombre que acumuló cosechas en graneros, planeando descansar por años. Esa misma noche, murió, y Dios le preguntó: ¿para quién será lo que has guardado? El mensaje es claro: la codicia no solo destruye el alma, sino que ciega ante lo que realmente importa. En Warren Buffett, el inversor más exitoso del mundo, vive bajo una regla simple: teme cuando otros son codiciosos, y sé codicioso cuando otros temen. Durante la burbuja de las .com, a fines de los 90, Buffett fue criticado por evitar empresas tecnológicas. Mientras muchos se enriquecían rápido,
Él se mantuvo firme en su círculo de competencia. Cuando la burbuja estalló en 2000, quienes siguieron la codicia lo perdieron todo. Buffett, sin embargo, preservó su capital y aprovechó oportunidades posteriores. ¿Por qué la codicia es tan seductora? Ilusión de control. Creemos que podemos vencer al mercado, como Jesse, siervo de Eliseo, que mintió para obtener regalos de Naamán y fue castigado con lepra. 2 Reyes 5. Miedo a perder oportunidades. La Biblia lo llama envidiar al malvado. Salmo 37:1. Corremos tras tendencias porque otros ganan, aunque no entendamos los riesgos. Cultura de lo instantáneo. Redes sociales y noticias en tiempo real nos bombardean con historias de éxito rápido, alimentando la impaciencia. El precio oculto de la codicia. La Biblia advierte, la raíz de todos los males es el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10. En el mundo financiero, esto se traduce en pérdidas catastróficas. Quienes compraron Bitcoin en su pico de $60,000, 2021, vieron su valor caer más del 70% en meses. Estrés y enfermedades. Estudios muestran que los traders impulsivos tienen 3 veces más probabilidades de desarrollar ansiedad crónica, ruptura de relaciones. La historia de Ananías y Zafira, Hechos 5, que mintieron sobre una donación para parecer generosos, muestra cómo la codicia corroe la confianza, cómo Buffett evita la trampa. Regla de los 10 años. Antes de invertir, pregunta, ¿esta empresa seguirá siendo relevante en una década? Lista de no compras. Buffett tiene una lista de sectores que no entiende, como criptomonedas, y simplemente los ignora. Autoconocimiento. Sabe que su ventaja está en empresas de consumo y seguros, no en modas pasajeras. Estrategias prácticas para huir de la codicia. Defina límites claros. Decida, por ejemplo, nunca destinar más del 5% de su patrimonio a una sola inversión. Use la técnica de las 24 horas. Antes de comprar un activo, espere un día y revalúe. Practique la gratitud financiera. Haga una lista de 3 cosas que ya tiene y son suficientes. La Biblia lo llama contentamiento. Filipenses 4:11. La codicia disfrazada de oportunidad. Muchos cursos y gurús prometen fórmulas para enriquecerse en semanas. La Biblia desenmascara a estos profetas modernos. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Buffett ironiza, solo cuando baja la marea se descubre quién nadaba desnudo. Ejemplo de resistencia a la codicia. En 2017, cuando las criptomonedas estaban en auge, Buffett se mantuvo firme. No invertiré en algo que no entiendo. Mientras otros perdían millones con la caída de FTX y Luna, él preservó su patrimonio. Pasos para hoy. Revise sus inversiones. Identifique si alguna fue motivada por FOMO, miedo a perderse algo. Estudie historias de fracaso. Analice casos como el de Bernie Madoff, quien arruinó vidas por codicia. Comprométase a donar. Asigne un porcentaje de sus ganancias, recordando que dar quiebra el poder del dinero sobre ti. La sabiduría final. La Biblia no condena el lucro, pero sí su idolatría. Como escribió Salomón, quien ama el dinero nunca tendrá suficiente. Quien ama las riquezas nunca se saciará. Eclesiastés 5:10. Buffett lo confirma. La riqueza es como agua salada. Cuanto más bebes, más sed tienes. Aplicando principios bíblicos y buffetianos en tu vida financiera. La sabiduría de la Biblia y las estrategias de Warren Buffett no son teorías para admirar, son herramientas para transformar tu realidad financiera. Ahora es el momento de unir fe y acción, creando un plan práctico que honre tus valores y multiplique tus recursos. ¿Por dónde empezar? La respuesta está en 3 pilares: preparación, ejecución y perseverancia. 1. Preparación. Alinea tu mentalidad. Biblia. Sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Mateo 5:37. Define claramente tus objetivos. Salir de deudas, invertir para la jubilación o apoyar una causa social. Buffett. Antes de invertir, escribe tus metas en papel. Buffett lo hace desde los 20 años. Ejemplo práctico. Juan tenía $50,000 en deudas y leía Proverbios 22:7. El rico domina al pobre, como recordatorio diario. Listó todas sus deudas, recortó gastos innecesarios, como Buffett, que evita lujos, y negoció tasas de interés. En 2 años, estaba libre. 2. Ejecución. Crea un sistema a prueba de tentaciones. Biblia. Prepara tus labores fuera de casa y disponlas en el campo. Proverbios 24:27. Automatiza inversiones y pagos. Buffett. Usa la regla del dejar trabajar. Al recibir tu salario, separa un porcentaje para invertir antes de gastar. Pasos concretos. Renta fija. Asigna el 30% en bonos del tesoro o certificados de depósito, como el ahorro en Egipto de José. Acciones. Elige 3 a 5 empresas éticas, EJ, energía renovable, e invierte mensualmente. Reserva de emergencia. Mantén 6 meses de gastos en una cuenta separada, imitando la prudencia de Salomón. 3. Perseverancia. Mantén el curso,
incluso en las tormentas. Biblia. El justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Proverbios 24:16. Los mercados caen, surgen gastos, pero la disciplina triunfa. Buffett, durante la crisis de 2008, compró acciones de Goldman Sachs a precios bajísimos. Mientras otros huían, él actuó. ¿Cómo evitar desvíos? Revisa mensualmente. Compara tus gastos con tus metas. Como Nehemías inspeccionó los muros de Jerusalén. Nehemías 2:11-15. Celebra pequeñas victorias. ¿Liquidaste una deuda? Invierte el dinero que antes iba a intereses. Buffett lo hace reinvirtiendo dividendos. Errores comunes y cómo evitarlos. Empezaré mañana. La Biblia advierte: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá. Proverbios 27:1. Empieza hoy con $100. Copiar estrategias ajenas. Lo que funcionó para José, almacenar grano, no sirve para Sansón, fuerza bruta. Personaliza tu plan. Ejemplo de una vida transformada. María, maestra de 30 años, ganaba $3,000 al mes. Siguió 3 pasos. Donación. Separaba $100 para un orfanato local. Lucas 6:38. Inversión. Aplicaba $500 en ETFs de índices éticos. Educación. Leía un capítulo de Proverbios y un informe financiero por semana. En 5 años, su patrimonio llegó a $100,000, sin ganar más. Herramientas para implementar hoy. Hoja de gastos. Usa aplicaciones de presupuesto o tablas simples, como los discípulos contaban panes y peces. Mateo 14:17-21. Lista de no compras. Inspírate en Buffett y enumera lo que no comprarás. EJA, ropa de marca, cursos milagrosos. Grupo de apoyo. Únete a personas con metas similares, como la iglesia primitiva compartía recursos. Hechos 4:32. La sabiduría final. La Biblia no promete riqueza sin esfuerzo, pero garantiza: la recompensa de la humildad y el temor del Señor son riquezas, honra y vida. Proverbios 22:4. Buffett complementa: el hábito más peligroso es no leer. Debes construir conocimiento como si fueras a vivir 100 años. Tu desafío inmediato. Hoy, tómese 10 minutos para escribir una meta financiera alineada con tus valores. Esta semana, automatiza una inversión de $100. Este mes, dona un monto simbólico y observa cómo impacta tu mentalidad. Si este video te mostró cómo la sabiduría bíblica y las estrategias de Buffett pueden transformar tu vida financiera, ayúdanos a llevar este contenido más lejos. Haz clic en suscribirse al canal Riqueza y Creencias para no perderte los próximos videos que unen fe y finanzas de forma práctica. Deja un me gusta si crees que la ética y la prosperidad pueden caminar juntas. Comparte en los comentarios qué principio aplicarás primero. Empezaré con la regla de oro. Diversificaré como Salomón. Huiré de las deudas como Buffett. Además, no te pierdas la playlist que aparece al final. Un curso completo sobre finanzas y códigos milenarios de riqueza bíblica seguidos por millonarios. Tu viaje inspira a otros. Juntos, demostremos que la riqueza y los valores no son enemigos, sino aliados.